Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Elías Tarazona Cristancho, soy de la licenciatura en Tecnología Informática. Hoy les voy a socializar mi práctica didáctica ITAC, práctica por proyectos. Vamos a empezar por la parte, eh, escogí el Colegio San Bernardino, una institución educativa distrital que se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Osa, en el barrio San Bernardino. Eh, la población que escogí es del grado quinto, el grupo que me tocó fue el 502, está conformado por 33 estudiantes eh, entre edades de 10 a 12 años. Bueno, el propósito de estas clases fue conocer eh, algunas formas de la energía que están presentes en un fenómeno, tanto físico como natural, y las transformaciones que se dan entre ellas mismas, ¿sí? Mediante el conocimiento que nos da la ciencia. Eh, para, para poder realizar esas prácticas se tuvo en cuenta un proyecto transversal donde se tuvo que primero llegar a una planeación para poder planear esas actividades, ¿sí? Y así llevarlas al desarrollo. Fueron 10 clases de cada día, cada actividad didáctica, ¿sí? Y por último, la evaluación, que fue la que tuvimos el 1 de junio. Entonces, se crearon esas estrategias pedagógicas para mejorar el aprendizaje y así mejorar un poquito el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes, para que pudieran aprender, tuvieran un aprendizaje para la vida, o sea, que no tuvieran el aprendizaje para el momento, ¿sí? Lo otro que vemos acá, entonces, pues, tuve una observación la primera vez que fui al colegio, donde vi bajo rendimiento de cada estudiante, que se distraían mucho en sus clases, ¿sí? Mediante esta observación directa. Bueno, para este proyecto se plantearon unos objetivos, pues, tenemos un general y tenemos 4 específicos. Entonces, el general era diseñar unas estrategias pedagógicas donde los estudiantes del colegio del grado quinto, eh, del colegio San Bernardino, identificaran esas características de los diferentes fenómenos, ¿sí? Naturales, eh, basándose en el análisis, ¿sí? Para que ese análisis se convirtiera en la información y los conceptos propios del conocimiento científico. Tenemos los objetivos específicos, que el primero nos ayuda a comparar cada una de las culturas, o sea, de yo como docente y de mis estudiantes, ¿sí? Eso se hizo por medio de actividades lúdicas, donde era tener una buena comunicación entre todos. El segundo era identificar las formas de energía y cada una de las transformaciones. Pues eran los fenómenos físicos y las transformaciones que se dan entre ellas. El tercero era analizar las consecuencias de los cambios climáticos y el ahorro energético. En esta era ayudar a reducir cada uno de los efectos del calentamiento global, ¿sí? Y el último era utilizar elementos básicos para construir un circuito básico, ¿sí? En esta, la idea era que el estudiante comprendiera cómo estaba formado un circuito, cuáles eran sus elementos, que un circuito estaba compuesto por un generador, por un conductor, ¿sí? Por un receptor, ¿sí? Y así comprendieran y analizaran el tema también de la electricidad y de los circuitos. Vemos acá las actividades que se tuvieron en cuenta, que fueron 10 actividades, donde la primera que vemos acá es quién soy yo. Esa fue la primera estrategia didáctica que se creó para estos estudiantes, donde se socializaron temas relacionados con la cultura de cada estudiante, ¿sí?
donde cada estudiante entendiera la personalidad y cuál sería la profesión que escogerían al terminar su bachillerato, el grado 11. ¿Sí? En el segundo tenemos acá la energía y sus formas. ¿Sí? En esta el estudiante debía entender de dónde nace esa energía, si nace del cuerpo o de dónde viene. Provenientemente la energía nace desde el fuego, en la época de los antiguos. ¿Sí? Tenemos acá las transformaciones de la energía. Entonces, estas se dan para que el estudiante pueda comprender eh, sus transformaciones y qué recursos son indispensables para nuestra vida diaria y con qué contamos de forma inmediata. Tenemos la siguiente estrategia, que es la energía eólica, que es donde le damos a entender al estudiante cómo podemos llevar a la práctica la energía eólica y saber su funcionamiento. Y acá como quinto tenemos la energía hidráulica y el medio ambiente. Esta energía hidráulica el estudiante debía entender o analizar cómo podemos ayudar a nuestros ríos y humedales a que no sigan siendo contaminados por nosotros mismos y que sigan siendo aguas limpias que nos ayudan a generar nuestra propia energía eléctrica, ¿sí? Tenemos acá la energía solar y el cambio climático. Entonces es muy importante lo de la energía solar y lo de los cambios climáticos que se están presentando en la actualidad, donde el estudiante también debe entender las consecuencias de esos cambios climáticos y el ahorro energético que se presenta. Esto les ayuda al medio ambiente a reducir cada uno de los efectos del calentamiento global. Y tenemos acá la electricidad, que es otra estrategia que se diseñó, donde el estudiante debía comprender las formas de producción, cómo se producía esa electricidad y cada uno de los tipos que conformaban la electricidad. Tenían que observarla desde la vida cotidiana, ¿sí? Tenemos acá el otro tema, otra estrategia que fue los circuitos eléctricos básicos. Eso es muy importante porque el estudiante entendía el funcionamiento de un circuito y cuáles eran sus elementos que lo conformaban para poder funcionar, donde establecieron una relación con las fuentes de energía renovables, ¿sí? O sea, estamos hablando de la energía solar, energía hidráulica y la energía eólica. Tenemos acá como penúltima estrategia las maquetas y circuitos. Entonces acá en esta se diseñó que el estudiante comprendiera también y analizara qué era un circuito eléctrico y que era un conjunto que estaban conectados entre sí, ¿sí? Esto lo hicimos mediante la práctica. Entonces se diseñaron varios experimentos, maquetas, donde el estudiante pudo analizar, comprender y saber cómo la electricidad se conducía de un generador hasta un receptor. Perdón. Y por último, tuvimos la socialización, evaluación de todos los conocimientos adquiridos. Entonces el estudiante aquí ya determinaba cada uno de los criterios de evaluación, donde ellos debían ser los principales evaluadores para el docente, ¿sí? Ellos ya evaluaban, yo les planteé dos preguntas, que qué les gustaría que cambiáramos de las clases, ¿sí? Para poder, si en otro encuentro podíamos cambiar, qué les gustaría. Y el otro interrogante fue que cómo les pareció las clases, ¿sí? Entonces, si les parecieron novedosas, interesantes, divertidas, entonces que eso lo dibujaran en una carita y lo representaran de esa manera. Eh, Dificultades presentadas. Entonces, pues en lo logístico, pues para conseguir el lugar de la práctica no se presentaron ninguna dificultades. En lo epistemológico, hablamos de la tecnología y la informática, ¿sí? Porque esto ha provocado que vivamos en un contexto digital, ¿sí? Hay un interrogante que los docentes en tecnología informática siempre se han planteado. Entonces,
van a decir, ¿cómo voy a enseñar informática si no hay un computador? Entonces, eso no es así, ¿sí? Tenemos acá las otras, como didáctica, que el docente siempre debe adecuar la tecnología y la informática a sus clases, ¿sí? O sea, si estamos en clases de inglés o clases de ciencias naturales, ciencias sociales y demás áreas del conocimiento, el docente siempre, por ejemplo, en mi caso, si yo soy docente de tecnología informática y estoy dictando otra área, siempre tengo que adecuar esa tecnología y la informática a esas diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? En la parte investigativa, siempre se debe proporcionar, nunca se debe proporcionar solo información, ¿sí? O controlar la disciplina, ¿sí? Sino que también debe ser uno el mediador de ese estudiante, el acompañar al alumno, ¿sí? En ese ambiente, para así poder llegar a la conclusión y al éxito de un proyecto o de una clase. En lo comunitario hablamos de la falta de comunicación, nosotros como docentes con los estudiantes que tenemos, que a veces no le ponemos cuidado a los estudiantes, no los entendemos, no los comprendemos. Entonces es importante que podamos comprender esos mensajes y ser receptores de ellos, ¿sí? Como aprendizajes obtenidos, muy significativos para mí, eh, socializar las experiencias. Entonces yo socializaba mucho con ellos, les ponía muchos ejemplos de lo que me pasaba, lo que me había pasado, ¿sí? O sea, con relación a los temas que vimos y a las experiencias vividas, ¿sí? Resolver problemas en clases fue muy fundamental para mí, porque hubo conflictos entre cada estudiante, que por ejemplo un estudiante le decía al otro que usted es feo o que usted me cae mal, ¿sí? Entonces siempre hubo esos conflictos, entonces la única solución no era ir allá a la coordinación a decirle a la coordinadora, a molestarle, a decirle, no, estos niños están peleando, fácil. Eh, la idea es que entre ellos arreglaran sus propios conflictos, ¿sí? Entonces yo los mandaba a un rincón, van y me solucionan esos problemas y listo, ¿sí? Dominio del grupo. Al principio fue difícil, eh, no fue fácil controlar el grupo. Ya llegamos a un acuerdo con ellos, ustedes me colaboran, yo les colaboro y así podemos hacer las cosas bien, ¿listo? Y por último, tenemos que acompañar a los estudiantes en su proceso. Nunca dejemos, como docentes, estar siempre al lado de uno, ¿sí? O sea, si uno va adelantado, el que va atrasado, también a nivelarlo con el otro. Porque es que pasa que uno no le pone cuidado a los demás estudiantes y por eso es que vemos esas falencias o esos malos resultados que tiene cada uno, ¿sí? Me planteé dos interrogantes. ¿Cómo pasar de la educación tradicional a la educación actual? ¿Sí? Es muy difícil, pues, como apliqué varios talleres, no sé si es que me enfoqué más en lo tradicional y no en la educación actual. ¿Sí? El otro habla de cómo se puede relacionar todas las áreas del conocimiento humano con la tecnología y la informática. Entonces, eso lo aprendí desde como en la tercera clase. Me di cuenta que no es solo dictar tecnología informática, sino relacionarla con las otras áreas del conocimiento, ¿sí? Bueno, acá tenemos el aporte que le ofrecía a esa institución. Entonces, la vocación, tuve buena vocación para disfruté mi trabajo, eh, me reí, o sea, no me estresé ni nada, porque los estudiantes siempre trabajar con grado quinto es muy difícil, porque ellos están siempre ahí indisciplinados, entonces pues no me estresé, me relajé, tomé todo con calma y me fue excelente. Lo mismo la paciencia, entonces tener en cuenta que no todos los alumnos tienen la misma capacidad de aprendizaje, entonces hay que tener paciencia para esto. Si uno no tiene paciencia, falló como docente. La creatividad. Entonces, es hacer que el estudiante se interese por cosas diferentes. No es que solo pararme ahí al frente a, decir, a hablar y hablar y hablar, ¿no? Sino también aplicar cosas diferentes como el juego, ¿sí? Mostrar películas, que ellos reflexionen sobre esas películas,
que vayan en relación a la temática. Lo otro, la curiosidad. Yo tengo mucha curiosidad de tener siempre hambre de conocimiento. Me gusta mucho estudiar, adquirir mucho conocimiento para yo poder llevar esa experiencia a mis estudiantes y enseñarles de esa experiencia. Bueno, acá vemos las evidencias de la práctica. Entonces, por, por penúltima, tenemos acá los experimentos. Como podemos ver acá el experimento del coche propulsado con aire. Esto hace referencia a la energía eólica. Tenemos acá la espiral de calor. Esto habla de los tipos de energía y las formas de cómo se forma, cómo el fuego hace mover la espiral, ¿sí? Acá tenemos la canción que creamos. Cuando yo llegué estaban haciendo la primera estrofa y con ellos terminamos la segunda y el coro. Nos faltó el coro acá. Y acá tenemos la simulación de circuitos. Entonces los puse a simular circuitos en un simulador web. Entonces ellos aprendieron mucho, se divirtieron en esa clase. Acá a este lado tenemos las maquetas y circuitos. Se llamó esa actividad didáctica donde al estudiante le gustó mucho aprender. Habían estudiantes, varios estudiantes, casi todos, que me dijeron que muy chévere las actividades que aplicaba el docente Héctor, que les gustaba, que quisiera que yo estuviera otra vez allá con ellos, enseñándole muchas cosas divertidas, ¿sí? Eh, Acá tenemos la conductividad el experimento de la conductividad del agua salada. Y aquí tenemos el experimento haciendo funcionar un circuito básico. Y por último, esta es la clase que tuvimos el 1 de junio, que fue donde el estudiante evaluaba al docente. eh, Muchas experiencias, vimos una película. Esa película la relacioné con la energía, ¿sí? Y con la tecnología, la informática. Y no, eso fue la experiencia que tuve con ellos, muy bien vivida. Muchísimas gracias. Eh, y como conclusiones, tenemos, o sea, como docente en formación, me falta mucho por aprender de estos estudiantes, ¿sí? Que quiero seguir practicando con ese grado porque el cual me dejó muchos aprendizajes, el cual procuré tener en cuenta las características diversas del territorio, o sea, la formación del conjunto de ellos. Generé diferentes estrategias didácticas significativas para ellos y para el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos. Estuve en constante acompañamiento, sin que nadie estuviera atrasado, ¿sí? Todos nivelados. Entonces, eso es lo que también ayuda al estudiante a que pueda subir su rendimiento académico. Aunque al principio no se tuvo en cuenta, no tuvo en cuenta ya a los niños para diseñar las estrategias, ya lo último fui ya destacando para eh, poder diseñar esas estrategias. También me destaco por mi profesionalismo, por ser puntual, responsable con mis compromisos, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Espero les haya gustado esta presentación, esta socialización de mis prácticas. Bueno, chao.